medio complicado, que es el de los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, ¿sí? Hasta acá, la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo está todo bien, porque se supone que es para reglamentar pormenores, para establecer detalles de la legislación establecida por el Congreso, y no encontramos mayores dificultades, ¿sí?, a la hora de justificar esta atribución. Pero ¿qué pasa con los decretos de necesidad y urgencia, en donde directamente el Poder Ejecutivo toma las riendas y de alguna forma legisla por sí mismo, ¿sí? ¿Les parece que es polémico esto? ¿Les parece que le genera algo? ¿Qué opina? ¿No hay como un poder que se está poniendo por encima del otro? ¿No hay como este tema de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados, como les dije, está en la intersección entre ambos poderes, y puede generar, bueno, ciertas discusiones acerca del ideal republicano, ¿no?, que se pretende proteger y que se pretende garantizar a través de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 99, inciso 3? ¿Alguien lo quiere leer? Bueno, dice, el Poder Ejecutivo, el segunda oración, ¿no? Espero que tengan la Constitución al lado, porque es súper importante para las clases constitucional, estar con la Constitución al lado. Dale, a partir de la segunda oración. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución. Perfecto. Y agrego algunas cositas más. Por esta Constitución, para la sanción de las leyes, y que no se trata de normas que regulen materias penal, tributaria, electoral, régimen de los partidos políticos, ¿sí? Bien, entonces, la misma Constitución nos dice, el principio general es que el Poder Ejecutivo no debe en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo. ¿Les parece que esto se cumple? Para mí no, o sea, el Poder Ejecutivo se caracteriza especialmente por, bueno, en esta situación de emergencia está justificado, ¿no? Pero a través de toda la historia constitucional, incluso luego de la reforma de 1994, hemos tenido poderes ejecutivos fuertes que se caracterizaban por eso, por mucha producción de decretos, por mucho gobierno en base a decretos, ¿sí? ¿Y qué nos dice la Constitución al respecto? Justamente lo contrario. En principio está prohibida, ¿sí?, el dictado de disposiciones de carácter legislativo por parte del Poder Ejecutivo. Pero claramente, bueno, esto no ocurre en la práctica de la manera en que lo establece la Constitución. Importante tener en cuenta para su vida en general y para su futuro como abogados, algo de lo que va a decir el texto escrito está muy bien, y es muy importante tenerlo en cuenta, pero también hay que mirar la práctica de las instituciones, especialmente en los temas de derecho constitucional. En la práctica, el Poder Ejecutivo dicta muchos decretos, incluso cuando propiamente no se encuentra en una situación de emergencia como, bueno, estamos actualmente, ¿sí? Entonces, el Poder Ejecutivo va a tener esta capacidad como colegislador, ¿sí?, que va a tener la atribución de iniciar las leyes, va a promulgar las leyes, va a proponer leyes, va a vetarlas, va a promulgarlas parcialmente, pero el DNU va a ser totalmente distinto a todas estas atribuciones colegislativas, y el Poder Ejecutivo va a tomar la posta, entre muchísimas comillas, en el armado, en la redacción de esta disposición, que posteriormente deberá ser ratificada por el Poder Legislativo. ¿Qué ocurre en el año 1990? Estos decretos de necesidad y urgencia y decretos delegados ya ocurrían en la práctica, aún
sin estar establecidos en la Constitución, ¿sí? Y esto me parece importante que les quede en claro. Hay una práctica muy arraigada de dictado de decretos, incluso antes de la reforma del 94. Antes que la Constitución lo establezca, ya el Poder Ejecutivo dictaba estos decretos. ¿Qué ocurre en el caso Peralta? Caso que es fundamental que lo sepan. Lo importante de saber de Peralta es que es un caso que está muy mal fallado. Peralta es algo malo, es un caso muy malo de la Corte Suprema. Y es un caso paradigmático quizás del ejercicio de la potestad del Poder Ejecutivo para dictar decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo son los hechos del caso? Peralta y otros ahorristas, ¿sí?, habían suscrito un plazo fijo a 7 días en el Banco Comercial de Finanzas, en un banco, ¿sí?, durante los años 90, con tal mala suerte que en ese plazo de 7 días, el Poder Ejecutivo dicta el decreto 36/90, y limita la devolución de los depósitos a 1 millón de australes. O sea, si vos tenías depósitos mayores a 1 millón de australes, solamente te devolvían 1 millón, y el resto lo ibas a cobrar en bonos, muchos años después, ¿sí?, que formaban parte de un plan Bonex. Todo esto ocurre, digamos, en el marco de, bueno, de una hiperinflación y de una crisis económica muy importante, ¿sí? Los actores, Peralta y los otros ahorristas, solicitan la inconstitucionalidad de este decreto porque afecta su derecho de propiedad, consagrado por el artículo 17 de la Constitución, y el derecho a la igualdad, consagrado por el artículo 16, ¿sí?, en el marco de la igualdad entre todos los ahorristas. La Corte en este caso, que si bien la decisión no es la mejor, pero es importante ya que establece los límites del ejercicio de este decreto de necesidad y urgencia. Y de los considerandos, que esto es lo que tienen que tener en cuenta, porque mucho es tipo prolegómeno teórico y desarrollo medio que no va mucho al caso, pero lo importante es, desde los considerandos 16 al 31, la Corte establece las condiciones de legitimidad del ejercicio de los DNU. En primer lugar, punto número 1, tiene que haber una situación grave de riesgo social que ponga en riesgo la existencia misma de la nación. Tiene que ser, digamos, situación extrema. Ejemplo, pandemia. Ejemplo, crisis económica gravísima, ¿sí? En segundo lugar, las medidas dispuestas por estos DNU tienen que ser razonables. ¿Y cómo hacemos el examen de razonabilidad? ¿Cómo hace la Corte Suprema el examen de razonabilidad? Y esto lo tienen que saber tipo, muy, muy bien, porque va a entrar en el examen. En primer lugar, relación entre medios y fines, ¿sí?, que tengan un sentido lógico. Y en segundo lugar, examen de proporcionalidad. ¿Y cuál es la tercera condición de legitimidad que establece la Corte? La convalidación posterior por parte del Congreso de ese DNU. ¿Sí? El Congreso, después de que el Ejecutivo dicta el decreto, tiene que convalidar y ratificarlo. La Corte dice que puede ser expresa o tácita, esto va a cambiar, ¿sí?, posteriormente. Una pregunta, sí. ¿cuáles eran las dos primeras características? En primer lugar, situación grave de riesgo social que ponga en riesgo la existencia misma de la nación. Eso para emitir el DNU, ¿no? Claro, esas son las condiciones de legitimidad que establece la Corte para que esté justificada la emisión de un DNU. Situación grave de riesgo social, que ponga en riesgo la existencia misma de la nación. Y en segundo lugar, razonabilidad, la que las medidas dispuestas sean razonables. No puede, por Ejecutivo, hacer cualquier disparate, ¿sí? No está justificado. Para hacer cualquier disparate, siempre tienen que ser razonables, uno de los principios de nuestro ordenamiento jurídico. De nada. Bueno, esto ocurre en los años 90. ¿Qué pasa? En el 1994, como les dije, como forma de atenuar este ejercicio presidencialista, ¿qué hace la reforma? Regula el DNU, ¿sí? Y el artículo 99, inciso 3, establece ciertas cuestiones. En primer lugar, fija un plazo
En primer lugar, nada. El artículo 99, inciso 3, prácticamente no dice nada, pero omite cuestiones fundamentales que luego van a ser reguladas por una ley en el año 2006. ¿Qué omite el artículo 99, inciso 3, que me parece es fundamental y que va a determinar la posterior jurisprudencia en este tema? En primer lugar, omite fijar un plazo para que el Congreso se expida, o sea, no hace mayores precisiones al respecto, y en segundo lugar, tampoco establece ningún requisito deliberativo para que esta decisión del Congreso sea legítima, ¿sí? Estas son las principales omisiones del artículo 99, inciso 3, del que se va a hacer cargo la ley posterior, ¿sí? Que dictada en el año 2006, que va a regular el tema del tratamiento legislativo de los DNU. Tenemos en el año 1999 el caso Berroqui. Este caso Berroqui, los hechos ocurren porque un DNU excluye a un grupo de trabajadores que cobraba cierto monto de ingresos de la recepción de un beneficio social. O sea que los trabajadores que cobran, no sé, X ingresos, no sé, lo digo con números de hoy, más de 20.000 pesos por mes, no recibirán este subsidio, ¿sí?, que establecía la ley. La Corte Suprema lo que hace en este caso Berroqui es decir, cambia un precedente anterior, que era el caso Rodríguez del año 1997, y dice que la intervención que va a hacer la justicia, la Corte Suprema, acerca de la existencia de la causa legítima en los DNU, será una cuestión justiciable y no una cuestión política, ¿sí? Y no una decisión política. Entonces, como que la Corte, en este caso Berroqui, en primer lugar, esto es lo importante, establece y se atribuye la posibilidad de intervenir en aquellos casos donde los decretos de necesidad y urgencia generan cierto daño o generen cierta vulneración de derechos. En un caso anterior, la Corte había dicho que no, que era una cuestión política no justiciable. Bueno, en Berroqui esto cambia, y la Corte va a decir, no, si existe un daño a un derecho, es una cuestión justiciable, entonces la Corte va a empezar a intervenir en estos decretos de necesidad y urgencia. Especialmente, ¿qué dice la Corte y cuál es lo importante de este fallo Berroqui, que está en la bibliografía, que lo tienen que leer? Dice, o va a establecer cuál es la causa legítima para el dictado, va a precisar cuáles son los alcances de la causa legítima para el dictado de un DNU. Y va a decir la Corte que es necesario que exista un estado de necesidad. ¿Cómo va a estar, cómo podemos describir ese estado de necesidad? En primer lugar, que sea imposible dictar la ley por el trámite ordinario, o sea, tiene que ser una necesidad urgente de dictar esa reglamentación, y tan urgente así que el trámite ordinario, ¿sí?, haga inefectivo el dictado, ¿sí? Por lo tanto, se va a hacer la primera característica del estado de necesidad, ¿sí? Tiene que ser una ley que necesite, o una reglamentación que necesite salir urgente y que no haya tiempo para efectuar el trámite ordinario. Y en segundo lugar, que la situación que requiere solución legislativa tenga una urgencia fundamental, incompatible con el tratamiento, ¿sí?, de la ley, con el tratamiento ordinario. Entonces, el estado de necesidad está conformado por dos elementos. Por estado de necesidad más fuerza mayor. Estas van a ser las causas justificantes, ¿sí?, a partir de las cuales la Corte va a decir si el dictado de este decreto es legítimo, porque hay causas que justifican, ¿sí?, hay una situación de emergencia que justifica la intervención inmediata del Poder Ejecutivo. En Berroqui lo que ocurría es que en los fundamentos del decreto hacía precisiones dogmáticas acerca de la necesidad. La Corte determina que no hay una urgencia, que quitar un beneficio social a personas no es una situación urgente, y que tampoco había circunstancias que hacían imposible un trámite legislativo. Entonces la Corte declara inconstitucional ese decreto 770 del año 96, ¿sí? Bueno,
Vamos a pasar con otro precedente, que es Consumidores Argentinos del año 2010. ¿Qué va a decir la Corte en Consumidores Argentinos? ¿Alguien leyó Consumidores Argentinos? ¿Qué ocurre en Consumidores Argentinos? El decreto 558 del año 2002, DNU del año 2002, establece modificaciones a la ley que regulaba a las entidades de seguros, ¿sí? A las aseguradoras, básicamente. Y este decreto establecía que las aseguradoras podían efectuar cesiones de cartera, o sea, podían vender, tipo su empresa, en términos muy, muy sencillos, sin ningún tipo de exigencia de publicidad, ¿sí? Esto generaba, por supuesto, podía generar un daño a las personas que tenían o que pagaban seguros. Entonces, Consumidores Argentinos, una asociación de consumidores, se presenta para solicitar, a través de un amparo, para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de este decreto. ¿Qué dice la Corte en Consumidores Argentinos? Hay dos puntos principales, que me parece que es lo que se tienen que llevar del fallo. En primer lugar, reafirma su atribución para revisar los decretos de necesidad y urgencia. Y en segundo lugar, hace hincapié, ¿sí?, en la intención de los convencionales constituyentes del año 1994 para atenuar el presidencialismo y fortalecer el Congreso. Estos son los dos puntos principales que hace la Corte en Consumidores Argentinos. O sea que si tienen un caso práctico vinculado a este tema de DNU, ¿sí?, van a tener que citar estos tres precedentes. Van a tener que citar, en primer lugar, Peralta, ¿sí?, van a tener que citar Berroqui, y van a tener que citar Consumidores Argentinos, que es la expresión que hace la Corte y que recoge la opinión de cada uno de estos casos, las distintas opiniones de la Corte respecto, ¿sí?, a cómo va a juzgar estos decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? El último precedente es Consumidores Argentinos del año 2010, el único precedente que tiene la bibliografía, ¿no? Bueno, ¿qué va a decir la Constitución Nacional sobre los DNU? La Constitución Nacional admite el dictado de los DNU bajo la condición de que existan circunstancias excepcionales que hagan imposible los trámites ordinarios. Esto es tipo la definición clave que hace la Constitución sobre los DNU. Y va a establecer requisitos formales, de los cuales vamos a distinguir, en primer lugar, los requisitos que tienen que cumplir al momento de su dictado, ¿sí? La decisión de dictar un DNU va a ser del presidente con acuerdo general de ministros, en el que debe participar el jefe de gabinete, ¿sí? La determinación de la necesidad de dictar este decreto debe estar acompañada de un debate entre ambos, entre el presidente y los ministros y el jefe de gabinete, ¿sí? Y esto es también una de las formas de atenuación del presidencialismo, de las que les comentaba, es una de las características de esta reforma del 94. Bueno, este es el requisito al momento del dictado del DNU. En segundo lugar, la Constitución va a establecer requisitos posteriores al dictado. El principal requisito va a ser el examen y control por parte del Poder Legislativo, ¿sí? Es por ello que el jefe de gabinete debe someter a los 10 días de dictado del decreto a un examen llevado a cabo por una comisión bicameral del Congreso, ¿sí? Y esta comisión bicameral tiene 10 días para enviar su despacho, para elevar su despacho al examen de las cámaras del Congreso, ¿sí? Esta comisión bicameral, que hay una ley que establece cuáles serán sus funciones, su integración, y les recomiendo que la lean, es la ley 26.122, ¿sí? Va a establecer que esta comisión va a estar compuesta 50% y 50% por diputados y senadores, y va a evaluar principalmente dos temas. Si el DNU fue dictado
en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución, y en segundo lugar va a evaluar consideraciones de conveniencia política y de oportunidad y mérito de la medida, ¿sí? Entonces va a evaluar dos puntos principales, tanto el Congreso como esta comisión bicameral. En primer lugar, si se cumplieron con los requisitos establecidos para el dictado, y en segundo lugar, si concurrieron oportunidad, mérito y conveniencia en el dictado de esta medida. Punto principal de esta ley 26.122, el artículo 24, que quiero que lo miren con especial atención, prevé que el rechazo de ambas cámaras implica la derogación del DNU. A contrario sensu, es decir, en sentido contrario, podemos interpretar a partir del artículo 24 que la aprobación de una sola de las cámaras bastará para que este DNU tenga ratificación por parte del Congreso. ¿Sí? Entonces, bastará la aprobación de una sola de las cámaras para que este DNU tenga ratificación del Congreso. Esto es importante, de acuerdo al artículo 24 de la ley 26.122. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, o sea que con la ratificación de una sola cámara ya se aprueba el DNU. Sí, de acuerdo al artículo 24 de esta ley 26.122, que les pido que la lean porque es importante para analizar este tema y para resolver los casos vinculados a este tema. Van a tener en el examen, posiblemente después lo dispondremos, un caso sobre DNU, sobre decretos. Entonces será fundamental que apliquen esta ley y que apliquen los precedentes judiciales vinculados a este tema. Así que les pido que la lean. Entonces con el rechazo de las dos se deroga el DNU y con la aprobación de uno se ratifica, digamos. Ahí. Exacto. Vale. Exacto. Ana, perdón, ¿artículo 4 o 24 de la ley? 24 de la ley 26.122. Rosario es 26.122. Bueno,